Soy Marianela. Sí, ya estoy aquí otra vez. Sí, ha pasado algo de tiempo. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Me extrañaste? Mi té de jazmín siempre me devuelve a los recuerdos de un pasado que hoy se siente ajeno, lejano. Ha pasado tanto tiempo y yo sigo esperando que aquella mujer toque mi puerta. Estuve a su lado 6 años de mi vida y llevo 5 años añorándola sin poder encontrar el amor otra vez. A veces tengo miedo de no volver a sentir jamás. Bueno, ya está. La historia que hoy se resbala en mis recuerdos tiene lugar en una época en la que estaba dispuesta a levantarme a cuanta chica guapa anduviera por allí. Hace varios años fui invitada por amigos en común a una de las fiestas privadas de la Fuerza Aérea del Perú. Allí de pronto la vi. Su nombre, Úrsula Pereira. ¡Ay, Diosito! Esa noche ella llevaba unos zapatos de tacones altos que alargaban sus piernas de seda. Un vestidito negro que me partió el ojo en 2 mitades. El cabello largo y lacio de niña buena. Y una risita más que coqueta que me cercenó el cerebro desde que me miró. ¿Y qué tales miraditas, ah? En verdad que bella mujer. Dicen que el amor no se busca. Yo lo he buscado toda mi vida, aunque siempre supe que no estaba preparada, pero que algún día lo estaría. Sí, pues, algún día el amor me encontraría. Sí, la historia. Bueno, cuando empecé a frecuentarla, yo no tenía ni idea de que el padre era coronel de la FAP, y mucho menos que ella sospechaba de las inclinaciones de su adorada princesa. Y la madre era, ¿cómo decirlo?, bastante extraña. Desde que los vi intuí que mucho no me querían, ¿ah? Pronto empezaron los problemas. Me la pasaba escondiéndome, o mejor dicho, cayendo por donde pudiera. La llevaban y la recogían de todas partes. Tratamos de comunicarnos por teléfono, pero le quitaron el celular. Así, sin más. La encerraron en su casa. La verdad es que las dos sufríamos mucho separadas. Viendo que los impedimentos eran cada vez más estrictos para vernos, tomamos una decisión radical y peligrosa. Para llevar a cabo el cometido, planeamos todo con tanto cuidado y dedicación que los del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ya hubieran querido tenernos en sus filas, ¿ah? Yo esperaba en el parque frente a su casa, al filo de la 1 o 2 de la madrugada, abrigadísima y con los ojos bien abiertos. Esperaba la señal desde su ventana, que eran las luces de su habitación prendiéndose y apagándose. Ella salía por el balcón a darme la sonrisa de buena suerte, o mejor dicho, Diosito te agarre confesada. Entonces me deslizaba como el mejor gato callejero. Saltaba obstáculos con la agilidad de un atleta olímpica. Me escondía entre los árboles como un camaleón profesional. Me dirigía con sigilo hacia la puerta de entrada. Debajo de una maceta, Úrsula me dejaba la llave que me llevaba directo a la sala de estar. Abría la puerta con sumo cuidado. Me introducía en la casa del terror.
Me escurría entre los sillones con delicadeza. Subía las escaleras con los zapatos en la mano. Y mientras avanzaba iba pensando, ahorita me meten un balazo, carajo, ahorita me meten un balazo. La habitación de Úrsula estaba en el segundo piso. Al llegar por fin, Úrsula me esperaba. Allí comenzaba el premio a tan peligrosa maniobra. ¿Y qué tal premio? Se nos hizo una costumbre realizar estos encuentros unas 3 o 4 veces por semana. En 2 meses yo ya entraba como Pedro en su casa sin el más mínimo cuidado. A veces hasta me detenía un rato en la cocina para cargar energías. Nunca se despertaban. La mamá tenía el sueño pesado. Bueno, claro, seguramente acostumbrada a fuerza porque el general roncaba como vikingo. Varios de aquellos ajetreados días en que nos quedábamos indefectiblemente dormidas, la mamá entraba a la habitación de Úrsula muy temprano y sin tocar. De un empujón, la niña de los ojos color caramelo me enviaba de sopetón al piso. Las primeras caídas fueron dolorosas, pero los chinchones en la cabeza y los moretones valían cada vez más la pena. Empezamos a formar un mundo nuevo debajo de su cama. Claro, previniendo más daño cerebral del que tenía de tanto golpe. Tenía un cubrecama y una gruesa frazada que eran la amortiguación perfecta para esos casos de deslizamiento de emergencia. Úrsula colocaba chocolates, galletas y agua por si debía quedarme mucho tiempo allí. Bueno, la verdad es que ella siempre pasaba tiempo allí. Un día, dormíamos plácidamente cuando de repente en un segundo ya me encontraba otra vez en el piso. Úrsula tenía que acompañar a su mamá de inmediato. La pregunta del millón era, ¿y ahora cómo salgo? Úrsula prometió regresar enseguida para poder irme a mi casa. Pero las cosas no salieron exactamente así. Agua yo me fui, agua yo me fui, agua yo me fui, Señor, was the song that started with you. Agua yo me fui, cañón, agua yo me fui. ¿Qué tal karma? Concha su madre.